Una de las cosas más importantes que tenemos, o la más importante, es nuestro corazón. Y no me refiero a ese que bombea sangre, sino el espiritual, el que Dios adora por habitar en él. Sé que el corazón de Dios es tan grande y perfecto que no hay palabras para describirlo totalmente. Entonces, ¿qué es tener un corazón conforme al corazón de Dios? Sé que no vamos a tener un corazón perfecto como es el de Dios, pero sí anhelar un corazón como el que Él busca. La Biblia nos dice que de nuestro corazón mana la vida, que revela lo que es más preciado para nosotros y lo engañoso que es. Busqué en la Biblia algún personaje que esté más cerca de lo que quería hablar, y si bien no hay un ejemplo perfecto, sí uno que se asemeja, y fue el corazón de David. David tenía características las cuales Dios amaba, y hoy quiero compartírtelas. David era humilde. Antes que David fuera rey de Israel, era un pastorcito de ovejas, un trabajo que no era muy reconocido en esa época, pero el cual David lo realizaba muy bien. A David no le importó su oficio, ni que no había nadie que lo felicitara por desarrollarlo bien. Y justamente Dios miró eso, cómo él lo seguía haciendo con total orgullo. Después entendí que Dios lo estaba anticipando y preparando para las grandes cosas que tenía planeadas para él. La obediencia. A través de su historia vemos que David, la gran mayoría de las veces, era obediente a las órdenes, y no solo a Dios, sino las de su padre también. Una de las características que más destacan a David es la adoración y devoción hacia Dios. Hay que aprender a tener un corazón adorador, que no importando las circunstancias y situaciones que pasemos, aprendamos a adorar a Dios en medio de nuestra aflicción y en nuestra victoria. Valentía. Por las descripciones de la Biblia, vemos que David era un hombre de baja estatura. No tenía conocimientos de guerra ni cómo usar las armas. Solamente tenía la experiencia de su labor de pastor de ovejas. Pero igualmente no se dejó intimidar por la contextura de su oponente, ni de lo que decían los demás. Fue valiente para defender a Dios y sus creencias. Hablemos de la sinceridad. Cuando David peca por desear a una mujer que no le correspondía, va en busca del perdón de Dios, y no va por el pecado en sí que cometió, sino porque entendió que lo que en realidad hizo fue lastimar a Dios. Y no solo buscó el perdón de Dios, sino una purificación. David también era dependiente de la presencia de Dios. En el Salmo 51 vemos que David está dispuesto a recibir cualquier castigo, menos que la presencia de Dios se apartara de él. Sabía que si la presencia de Dios se retiraba de él, no tendría absolutamente nada. A veces estamos en la presencia de Dios y no nos damos cuenta. Estamos enfocados en otras cosas o en cosas que pasan en vez de buscar que la presencia de Dios permanezca en nuestra vida. Con este ejemplo vemos que David no fue perfecto. Tuvo errores y luchas, y aún así Dios lo amó. Dios no busca un corazón perfecto, sino uno que aún en las condiciones en las que esté, lo busque sinceramente todos los días, no porque lo merezcamos, sino porque entendemos que dependemos exclusivamente de Él. Tener un corazón como el que Dios busca nos lleva a cosas extraordinarias, como David. Pasó de un simple pastor de ovejas a ser el rey de Israel.